Buenos días a todos. Bueno, ya nos hemos saludado de alguna forma. Estamos muy, pero muy contentos en la escuela de tener esta actividad especial el día de hoy. La verdad queríamos empezar este semestre tan particular de una forma diferente, congregando a profesores, a estudiantes, a egresados, a pensar temas que nos interesan, que nos ocupan, y pensamos en esta, un poco en el lugar de la literatura, y más que eso, de los que estudian letras, de estudiar letras, de dedicarse a una disciplina como esta, en un contexto tan complejo, tan adverso, tan difícil como el de Venezuela. Esta conferencia con el profesor Sandoval es el punto de partida para varias reflexiones que hemos organizado y planificado y que llevaremos a cabo durante el semestre y que, o con las que intentamos poner frente a lo que hacemos, a lo que estudiamos, el país, para que tal vez desalojar esa imagen de que los que estudian letras o la literatura está desapegada del contexto, o que cuando lo enfrenta lo hace de forma panfletaria, directa, denunciatoria solamente, ¿no? Entonces, en el caso o cuando tratábamos de organizar, o cuando organizamos el semestre, pensamos en llevar a cabo esta reunión porque, como yo le advertí al profesor Sandoval, bueno, nuestros números tal vez son más bajitos, digo, con respecto a otras carreras. Es difícil, ¿no?, dedicarse a estudiar letras con crisis de salud, con crisis de servicios básicos, con crisis económica, con crisis social, con crisis moral, política, en todos los órdenes. Entonces, decidimos armar esta reunión, este espacio para la reflexión, y pensamos en el profe Sandoval por varias razones, ¿no? Ustedes lo conocen, dedicado a la literatura y dedicado al trabajo en la universidad. El profesor ha sido docente de la Central, de la Universidad Central, del Instituto de Investigaciones Literarias de la Universidad Central y por supuesto de la Católica, en donde, como él siempre dice, hizo un trabajo comunitario o un servicio comunitario muy completo con la tutoría de numerosas investigaciones de los que ahora son egresados. Pero además, el profesor ha sido invitado, ¿no?, a distintas universidades, tanto nacionales como extranjeras, y se ha dedicado a la investigación y a la crítica, al trabajo crítico, ¿sí?, de la narrativa venezolana del siglo XIX hasta la actualidad, y a la historiografía sobre la literatura nacional y la literatura latinoamericana de manera importante. Entonces, claro, siempre decimos, y lo tenemos muy claro en la escuela, que el profesor Sandoval es una de las voces más autorizadas en este país para hablar del quehacer literario nacional, específicamente de la narrativa, o con mayor peso de la narrativa, pero es una de las voces más autorizadas, ¿no? Pero además pensamos en él porque conoce el ámbito el ámbito universitario, perdón, se ha dedicado al trabajo con los alumnos, ¿sí?, en la universidad. Es un profesor que vive de las letras, aunque eso parezca, ¿no?, muy complicado y difícil de imaginar, es decir, que trabaja, que se dedica de lleno, esta es su labor, este es su trabajo, pero además, y creo que esto es lo más importante, porque el profesor Sandoval es un gran, pero gran optimista. Entonces nosotros lo que necesitamos es optimismo, energía, entusiasmo, para comenzar un semestre a distancia con los numerosos problemas que tenemos. Entonces, bueno, estamos muy contentos. Además que el profesor no se ha desligado por completo de la Universidad, de la Católica, digo. Nosotros lo queremos muchísimo en la escuela, sus colegas, sus compañeros, sus ex alumnos, ¿sí? Y se mantiene en comunicación constante con nosotros. Entonces, bueno, él tenía que ser la figura para este encuentro de inicio. Él va a dictar su clase, nosotros vamos a estar muy atentos, y como les acaba de indicar María Dimura en el chat, las preguntas y todo lo demás las van
copiando y él luego entonces nos responde. ¿De acuerdo? Voy a apagar la cámara entonces para que quede solo la figura estelar. A ver. Gracias, mi querida Lisette, por esas palabras tan bonitas. Se nota que me quieres mucho, igual yo a ti. Agradezco en principio a Lisette Martínez, ahora en su condición de directora de la Escuela de Letras de la Universidad Católica Andrés Bello, esta gentil invitación para hablar en un espacio del cual fui parte durante 20 años. Yo estuve durante 20 años dictando clases en la Escuela de Letras de la Universidad Católica Andrés Bello, donde efectivamente contribuí con el asesoramiento de muchos de mis colegas actuales, algunos de los cuales ya han conquistado premios y están haciendo brillantes carreras académicas, no solamente en Venezuela, lo poco que queda de las carreras académicas en Venezuela, sino que por otros lados del mundo. Yo siempre también suelo recordar que mis alumnos de la UCAP son los alumnos a los cuales yo les saqué más provecho desde el punto de vista de la investigación, porque les di algunas herramientas, mínimas herramientas, para que entraran de lleno en el campo de la investigación y sobre todo de la crítica literaria. Creo que algunos van a destacar muy pronto en el panorama de los estudios latinoamericanos y por supuesto venezolanos en particular. Fíjense, con esta conferencia de apertura, por llamarla de algún modo, inaugural, con esta conferencia hubo una pequeña confusión, porque el diseñador del flyer, del primer flyer, resaltó mucho más el subtítulo de la conferencia, que el verdadero título. El título de la conferencia, como yo lo concebí, es como pregunta, utilizando o imitando o tomando más bien un título de un texto de 1869 de Cecilio Acosta, que se titula Las letras lo son todo. Yo me hacía esa pregunta, las letras lo son todo, literatura y crisis en la era de Chávez. El primer diseñador del flyer le pareció que era mucho más interesante para atraer quizá público, colocar literatura y crisis en la era de Chávez, pero en realidad yo voy a hablar es de la importancia de la literatura y del estudio de la literatura en un contexto tan problemático y tan particular como el venezolano que estamos viviendo hoy día. Sin embargo, también en atención pues a los que quizás se conectaron esperando que yo hablara algo de la literatura en la era de Chávez, pues al final me pueden hacer cualquier tipo de preguntas relacionadas con ese tópico y yo con todo gusto las responderé pues en la medida en que tenga el conocimiento para hacerlo. Entonces bien, esta conferencia pues va a intentar mostrarle a los que me escuchan por qué se debe continuar estudiando literatura, haciendo análisis literarios, indagando en los contenidos simbólicos que producen los textos literarios, artísticos, en un país tan azotado por varias crisis, no solamente la crisis de la pandemia generalizada que azota justamente al mundo, sino en un país tan particular como Venezuela, que desde al menos unos 10 años se ha agudizado mucho el problema de la crisis de los servicios públicos, la crisis moral del tejido social, la crisis política, la crisis económica. Ahí está hablando el profe. No, los que me escuchan, esto es una muestra evidente, de ¿me escuchan? ¿Me oyen? Sí, teacher. ¿Me oye? Ah, bueno, continúo. Decía que esta es una demostración palmaria pues, de las dificultades que uno enfrenta en Venezuela para comunicarse y para dar clases a distancia en un país donde no funciona ABA, que es la conexión que controla la cantidad. Pero en fin, yo venía diciendo que en Venezuela, pues, ¿por qué con estas dificultades todavía es necesario hacer este tipo de actividades? Es decir, estudiar literatura, letras, en un país donde es muy difícil todo. Fíjense, la conferencia de 1869 que dictó
Cecilio Acosta, a propósito de su nombramiento como miembro extranjero de la Real Academia Española. También era una conferencia que él estaba dictando en un contexto en 1800, todavía no se había acomodado bien, de 5 años, y estábamos Juan Crisóstomo Falcón, y sin embargo, Cecilio Acosta da este discurso para señalar que evidentemente es importante estudiar las letras, la literatura, porque allí es donde está contenido el saber de la cultura occidental. Lo decía Cecilia Acosta en aquel texto. En nuestro caso particular, evidentemente, estudiar literatura y letras en una Venezuela atenazada, atravesada por muchas dificultades, de las cuales no es necesario aquí abundar, para los que vivimos dentro y para los que están afuera, evidentemente están afuera, venezolanos que se han ido por estas razones, no hay que abundar en eso. Sin embargo, no tendría como mucha justificación estudiar literatura en un país que se está desmantelando, si es que es posible todavía señalar que estamos en un país. Sin embargo, yo soy de quienes creen que la vida no se puede detener incluso en las situaciones más difíciles que nos han tocado vivir. ¿Por qué? Porque todos los días la gente se casa, la gente realiza actividades cotidianas, la gente se entretiene, disfruta con la precariedad del caso. Y asimismo, las actividades profesionales, entre ellas, por supuesto, las actividades vinculadas con la literatura, ¿verdad? Siguen marchando. Es verdad que ahorita si uno quiere emprender una actividad de investigación, no tiene posibilidad, incluso si no hubiese cuarentena, no tiene posibilidad de acceder a algunos repertorios biblio y hemerográficos. ¿Por qué? Porque, bueno, el país ya sabemos, ¿verdad? Sin embargo, eso no es óbice, no es obstáculo para uno no emprender ningún tipo de actividad. Fíjense, como esta es una conferencia que busca estimular y explicar el sentido de una carrera tan sui generis como las letras, yo voy a contar algunos pormenores que tienen que ver con la vida de la literatura en estos difíciles tiempos, en estos últimos 20 años. Yo hablo en el subtítulo de mi conferencia de la era de Chávez. Y como yo hago crítica literaria, pues uno siempre en crítica literaria y tiene que ir definiendo cosas. Para mí la era de Chávez comienza el 4 de febrero de 1992. Lo he dicho en actos públicos y también lo he escrito varias veces en muchos de mis trabajos. Comienza ese día porque en ese momento es cuando aparece el nombre y la figura de Hugo Chávez por la pantalla del televisor, aquel 4 de febrero del año 92. En adelante, aun cuando Chávez llega al poder en el año 98, vía electoral, en adelante de todos modos ya el imaginario venezolano no sería el mismo y la literatura en tanto fenómeno social y cultural va a recoger esa introducción abrupta de este sujeto que se transforma luego para algunos en un símbolo, lo va a recoger para criticarlo, para justificarlo y para hacerlo a veces parte de las tramas novelescas de algunos argumentos de cuentos y a veces también para meterlo en la voz poética de algunos poemarios importantes que se han publicado en este lapso ya largo de 20 años. Esta era de Chávez, entonces, ¿verdad? ¿Qué significó? Para nadie es un asunto innegable, que significó una ruptura en las formas de vida pública del país y también significó una ruptura, repito, en el imaginario nacional. Esta era de Chávez no tendría, para lo que estamos viviendo hoy día, no tendría mucha justificación en el caso de la literatura. Es decir, porque voy a estudiar literatura en un país que está atravesando una situación de real precariedad económica, cultural, social, moral. Es decir, en varios ámbitos de la vida cotidiana, nosotros estamos casi
que viviendo, a mí me gusta hacer esta comparación, viviendo como si estuviésemos en la alta edad media. Claro, con la diferencia de que después de la alta edad media, según la cronología que sabemos historiográfica, vendría la baja edad media y luego vendría pues la época moderna. Aquí no, aquí vamos, parece, hacia atrás. Es decir, pasamos de una relativa modernidad, ¿verdad? Una Venezuela con una democracia representativa, pasamos ahora a una situación de involución por razones que no voy a entrar a explicar en este momento. Se justifica estudiar literatura en una nación, en un contexto tan problematizado. Pues aquí es donde entra algo que yo valoro muchísimo, no solamente en el ámbito de la literatura, sino en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, y es la vocación. Por mucho que uno esté atravesando dificultades de carácter civil, social, por mucho que eso lo obligue a uno de pronto a acariciar la posibilidad de buscar una salida personal en otro sitio o en otra área del conocimiento, uno no puede, lamentablemente o afortunadamente, uno no puede dejar de lado el gusanillo de la vocación. Y estamos hablando entonces de una carrera donde la vocación es la piedra de toque, la piedra miliar, que es la que nos impulsa a nosotros a hacer cosas, a continuar insistiendo en un área aparentemente, ratifico, aparentemente inútil en el contexto de una situación tan difícil como la actual. Y es que la vocación hace cosas insólitas cuando aquel que es llamado por ella y éste la atiende, hace cosas insólitas como poder construir una carrera literaria, una carrera artística y a veces hasta una carrera material. Todo lo que yo soy, por ejemplo, siempre lo digo, se lo debo a la Universidad Central, pero más aún a la carrera de letras. Desde el momento cuando yo descubrí, me di cuenta de que no podía hacer otra cosa en la vida sino leer, investigar y luego escribir esas investigaciones. No sé si lo hago bien o mal, pero es lo que a mí me obliga a levantarme todos los días con ánimo. Desde el momento cuando yo descubrí eso, me di cuenta de que era posible, incluso en las situaciones más difíciles, tratar de abrirse camino y construirse una personalidad literaria y una personalidad académica en un mundo realmente problematizado. Porque es que, como decía el gran Jorge Luis Borges, todos los tiempos son malos. Si todos los tiempos son malos, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer aquel que está atenazado por la vocación, que está dirigido por una sensación, por una necesidad incontrovertible? Bueno, atender a esa vocación y buscar el mejor acomodo en ese contexto que es difícil. Decía entonces que cuando uno descubre que tiene una vocación y la atiende, lo demás es sistema y ponerse a trabajar decididamente. En la Venezuela actual del siglo XXI, ¿qué le ofrece la realidad venezolana a un alumno que esté estudiando literatura? Pues le ofrece muchas cosas. Si ese muchacho llegó a la escuela de letras, las razones por las cuales uno llega a letras son muy variadas, todas legítimas. Hay gente que llega a estudiar literatura por razones accidentales, porque no le alcanzó el promedio para entrar en comunicación social, porque no le dio el tiempo específico para entrar, no sé, en ingeniería o en sociología. Eso incluso es legítimo en la medida en que la persona anda buscando conocimiento. De pronto, por mero azar, esa persona que iba a estudiar originalmente comunicación social o ingeniería se da cuenta de que cayó en letras y las letras lo enamoraron y por allí siguieron. Otros, mucho más despiertos, mucho más claros, llegan a literatura con pleno conocimiento de causa y entonces
llegando allí, pues dicen, ¿qué hago yo estudiando letras en un país tan problematizado? Bueno, mire, pueden hacer muchas cosas. Lo primero es que, como buen lector y curioso de la vida, todo estudiante de letras, sin darse cuenta, va acumulando poco a poco temas, ideas, situaciones, escenas de la precariedad o de las bondades que uno logra ver en situaciones tan particulares como la nuestra. Es decir, una vez que uno descubre y le hace caso a la vocación, el estudio de la literatura se enriquece. Se enriquece en la medida en que uno sabe que no puede hacer otra cosa en la vida si no quiere matar su espíritu, si no quiere pasarse la vida en un trabajo horrible para el cual no se siente llamado simplemente para sobrevivir, lo cual también es legítimo, hay que decirlo, pero no se va a sentir a gusto. En cambio, sabiendo de antemano que está entrando en un área de suyo difícil por las características particulares de nuestra profesión, si sabe que lo está haciendo, puede sacarle muchísimo provecho a esos estudios. Yo sé que es feo hablar de uno mismo, es muy feo, pero como yo soy la persona que más conozco, me permito entonces introducir algunas cosas. Cuando yo empecé a estudiar literatura, la vida también era difícil, quizá menos difícil que ahora, sin duda, pero las dificultades que uno enfrentaba como estudiante eran más o menos las mismas que enfrenta cualquier estudiante actual. Ahora más agravada, sin duda. No tener a veces para el pasaje, no tener para comprar un libro, vivir de las fotocopias o de la bondad de un colega que te prestaba un libro y a veces caminar muchísimo para llegar a una biblioteca o a la propia clase. Son muchas las experiencias que uno pasa en la vida de estudiante, que es muy rica, y uno, cuando está atenazado, repito, por la vocación, uno las vive como parte de la experiencia de vida que le va a servir luego como material posible para el futuro, dependiendo de lo que decida hacer dentro de la profesión o con la carrera que está estudiando. Los casos abundan. Recordarán ustedes el caso de Bolaño, cuando sale de Chile por razones políticas, aterriza en México y para sobrevivir en México hizo muchas cosas, las cuales están ficcionalizadas y recogidas en esa novela que lo consagró, Los Detectives Salvajes, ¿verdad? Lo consagra tanto por el premio Anagrama como por el Gallego. Allí está contenida parte de la vida de Bolaño, que no se arredró nunca para cumplir con su vocación, es decir, hacer literatura, escribir novelas y cuentos, en el caso de él. Pero también están los casos extremos de aquellos que por razones políticas y por razones también a veces de la maldad del mundo, terminaron en algún campo de concentración nazi como Primo Levi o Vasily Grossman, y de allí también obtuvieron experiencias para luego mostrárselas al mundo de manera estética y evitar que eso volviese a ocurrir. Claro que ha vuelto a ocurrir porque el ser humano, ya saben, es muy torpe, no aprende a veces de algunas experiencias, pero, insisto, los escritores que estuvieron fatalmente constreñidos en campos de concentración utilizaron esas horribles, terribles, horrorosas experiencias para cifrar luego una carrera literaria. Ojo, esto no se trataba de hacerlo para buscar un éxito o para hacerse famoso. No, el que tiene vocación en lo menos que piensa en eso. De hecho, eso llega solo, si es que llega. Y si no llega, el escritor, el investigador, el atenazado por la literatura, el atrapado por la pasión literaria, si eso no llega, no le importa. ¿Por qué? Porque está cumpliendo con el dictamen de su vida, es decir, está construyendo la cifra de su vida. Así como, para poner un ejemplo que me atañe particularmente en mi área, que es la crítica literaria, uno de los críticos más importantes del siglo XX fue el polaco alemán Marcel Reich Ranitzky.
estuvo en un campo en condición de judío y quien lo salva a Alemania, y en Alemania se convirtió en un crítico de altos quilates, al punto de que en algún momento, comentando la obra de su Salvador, tuvo que decir que una de las novelas de Henry Ball era muy mala, aun cuando él le debía la vida. ¿Qué indica esto? Pues indica que era un hombre tan vinculado con lo que hacía, hizo de su vida su profesión, que era capaz de, sin perder la credibilidad, o justamente por mantenerla, era capaz de hablar de obras de sus amigos y de este en particular, cuando aquella obra estaba mal construida desde el punto de vista de sus parámetros estéticos. Estos casos que abundan en la vida de la literatura, yo siempre recuerdo un episodio venezolano que es muy bello, que cuenta el maestro José Antonio Calcaño en ese libro que apareció en 1958 por primera vez y que ha tenido varias ediciones, que se llama La ciudad y su música. Cuenta el maestro Calcaño que en 1814, cuando Boves invade Caracas, llega a Caracas como un demonio de los infiernos desde Valencia, llega a Caracas y los caraqueños despavoridos huyeron, la famosa emigración a Oriente, incluido Bolívar, huyeron tratando de salvar sus vidas. El único que no huyó fue José Ángel Lamas, el músico, porque Lamas estaba encerrado en su humilde vivienda, era muy pobre Lamas, murió, lo sepultaron en el cementerio de San Pablo, donde hoy día los caraqueños recordarán queda el Teatro Municipal, y la tumba de Lamas se perdió hasta cuando estaban haciendo los arreglos para construir la Avenida Bolívar antes del Centro Simón Bolívar. Eso después lo modificaron y ahí consiguieron una lápida que tenía las iniciales LAM, y algunos supusieron que esa era parte de la lápida de José Ángel Lamas. Agarraron ese pedazo de lápida, los huesos que recuperaron, y luego nadie supo dónde fueron a parar esos huesos ni esa lápida. Bueno, ahí sepultaron a Lamas. Lamas estaba en julio de 1814 encerrado en su vivienda, en su humilde vivienda, poniendo los compases finales de su Ave María Estela, Ave Maris Estela, porque eso era lo que a él lo motivaba, su vida, su vocación musical, lo hizo ensimismarse tanto que ni siquiera se dio cuenta al salir, ya habiendo colocado la última nota en re bemol en re menor, perdón, de esa obra, cuando sale exultante a Caracas, ve que no hay nadie, no había nadie, porque todo el mundo había huido de las huestes de Boves. Y cuenta el maestro Calcaño una frase que a mí siempre me impactó desde el momento cuando la leí en mi remota juventud, una frase que dice: la patria también necesita hombres de esa clase. Pues bien, nosotros hoy día también necesitamos gente de una condición vocacional que sea capaz de tomar la literatura como un área de investigación, como un área de profesionalización para seguir construyendo simbólicamente al menos lo que nos queda de país, porque es que el país no se va a acabar, está muy maltrecho, sin duda, está muy golpeado, pero el país seguirá, pasarán estos gobernantes o mal llamados gobernantes y vendrán otras situaciones donde habrá que reconstruir esta etapa oscura de la vida venezolana. Y para eso, por supuesto, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a requerir de los trabajos de quienes ficcionalizaron con este lapso, de quienes investigaron en este lapso, de quienes ayudaron a otros a construir una carrera en este nefasto periodo. Entonces, fíjense, en literatura, ¿verdad? En literatura uno puede desarrollarse incluso en periodos tan difíciles como este. No se crea que la literatura se estudia única y exclusivamente para ser escritor. Yo siempre digo que las escuelas de letras en Venezuela
no están para formar escritores. No, el escritor se forma en otros espacios. También, por supuesto, en las escuelas de letras hay posibilidad de que surjan escritores. Creo más que si estudian la carrera de letras y tienen la vocación de la creación, serán mucho mejores como escritores. Pero no hay una relación directa entre estudiar literatura y convertirse en narrador, en poeta o en dramaturgo. La cosa no es así. Las escuelas de letras están realmente para formar investigadores, para formar personas profesionales que sepan instruir a otros sobre la potencia, sobre la importancia que tiene esta forma particular de conocimiento, porque la literatura es una forma de conocimiento distinta, por supuesto, a las formas de conocimiento más científicas, pero igual de sistemática como aquellas otras, con sus propias herramientas, con sus propios instrumentos, con sus propias teorías y con sus propias hipótesis. La literatura, entonces, ¿verdad?, es un área de investigación general que permite, y por eso uno estudia letra, que permite el desarrollo de vocaciones en varias instancias. Insisto, no todo el que estudia literatura al final será un creador, un poeta, un dramaturgo, un ensayista. No, pero puede ser un excelente profesor, puede ser un excelente investigador documental o documentalista, puede ser un excelente crítico literario, puede ser un buen gerente cultural, puede ser un editor, puede trabajar en varias áreas donde el lenguaje sea la base, el cemento y los ladrillos de construcción de discursos, de construcción de pensamiento. Eso es importante y eso además hay que decirlo siempre. Uno no estudia literatura solo para crear, no. Se estudia literatura para absorber y difundir una forma particular de conocimiento. El conocimiento que nos reúne a nosotros, por lo menos esta mañana acá, a través de estos mecanismos. Así las cosas, entonces uno, ¿verdad?, sabiendo esto, sabiendo que todos los tiempos son malos y sabiendo que hay situaciones difíciles y que ha habido y habrá más en el transcurso de la historia occidental y de la historia del mundo, sabiendo esto, uno no tiene por qué pensar que estudiar literatura en la Venezuela del siglo XXI es un acto heroico o un acto que no tiene sentido. No, por el contrario, es un acto más de una sociedad civil que todavía queda, un acto de resistencia basada en la apropiación de un tipo de conocimiento particular. Una vez que uno reconoce que tiene esta necesidad de hacer del lenguaje y del estudio de la literatura su campo de acción, porque tiene vocación, o porque llegó allí y después se enamoró de la carrera. Una vez que uno lo reconoce, uno tiene que descubrir en cuáles de los campos de la literatura se mueve mejor. Los que me escuchan, que están en la carrera, entenderán que no todos tienen la capacidad, el talante, la paciencia, la necesidad de escribir novelas o cuentos. Algunos sí. Algunos tendrán la necesidad de escribir poemas, cuentos, ensayos y también estudios críticos. Sí, eso se puede. De hecho, se puede en la medida en que quien estudia literatura se va conociendo a sí mismo y se va percatando de que las diversas actividades que uno puede realizar con la literatura, lo tocan a uno, a veces más y a veces menos. Uno tiene que tener entonces la madurez para reconocer que hay territorios de la literatura en los cuales uno no da pie con bola, pues como se dice. Yo, Carlos Sandoval, por ejemplo, yo no podría escribir poemas. Más aún, yo leo poesía, pero yo no podría
hacer crítica de poesía, porque no tengo el talante adecuado para ello. Lo mismo me pasa con la crítica de teatro, donde creo que me muevo mejor es en la crítica de obras narrativas y en la crítica de la propia crítica y en el estudio histórico de la literatura. ¿Por qué? Porque mi talante, mi estructura mental, mi actitud ante ese tipo de manifestaciones es mucho más fluida, o a mí me gusta más, a mí me arrebata sobremanera el estudio de la crítica literaria e incluso el estudio científico, si podemos decirlo de ese modo, de la metaliteratura. A mí me gusta la teoría, me gusta la crítica literaria y me gusta la narrativa como un campo de acción para estudiar, igual que me gusta la crónica y el ensayo para estudiarlo. Y a veces sí, si me provoca tratar de practicarlos, pero no tengo ningún tipo de empacho en reconocer que la crítica literaria es mi terreno y mi territorio por antonomasia, el terreno que más me gusta, el terreno ideal para el desarrollo de mi personalidad, no solamente literaria, sino de mi personalidad civil como individuo de una sociedad llamada Venezuela. Es el territorio donde yo me muevo. Hay otros que les gusta más el mundo editorial. También me he movido en el mundo editorial, pero hay otros que les interesa más el campo de la docencia. También me gusta la docencia, pero yo me siento como pez en el agua, perdón por el lugar común, más en el terreno de la crítica literaria. Y no tengo tampoco ningún tipo de prurito, ni me causa ningún problema el hecho de que haya algunos colegas escritores, creadores, que ven la crítica literaria como un terreno árido, un terreno de vocaciones nulas. No me importa. Yo, como Todorov, salvando la distancia, considero que la crítica literaria es un discurso necesario y complementario de la propia literatura, y considero que no es un género literario. Ya esto lo habrán escuchado muchos mis alumnos, no es un género literario, sino una disciplina que se ocupa del lenguaje de la literatura. Pero eso sí, sin crítica literaria quizá no habría monumentos literarios. ¿Por qué? Porque en la construcción del canon literario, que varía, por supuesto, en el transcurso del tiempo, se lo debemos, esa construcción se la debemos, perdón, a la crítica literaria, que ha tenido, por supuesto, su propia historia en el transcurso del desarrollo de la literatura de Occidente, desde el emblemático libro de Aristóteles, La Poética, hasta hoy día. Es decir, una larga carrera, como la carrera que nosotros enfrentamos día a día al estudiar la literatura. Así pues, fíjense, para ir cerrando un poco esta intervención y después, si quieren hacer preguntas, pues responderlas. Así pues, uno estudia literatura primero por vocación. Una vez que uno reconoce la vocación, sabiendo que la literatura es un conocimiento sui generis, pues uno se embarca positiva y decididamente en esa tarea, en esa carrera, no buscando ni éxito, ni fama y a veces ni siquiera bienes materiales, pero curiosidad. ¿Qué ocurre cuando el que tiene vocación trabaja con sistema? Porque no basta tener vocación, hay que ser sistemático, honrado con el conocimiento y trabajar todos los días. ¿Qué ocurre cuando el que tiene vocación se embarca en su profesión y desarrolla con honestidad y autenticidad su carrera? Que el resultado más palmario comienza a darse. Reconocimiento de tus pares en la comunidad académica, reconocimiento, que es lo que yo más valoro, de tus estudiantes, yo valoro muchísimo eso, y reconocimiento material, porque empiezas a recibir réditos por tu trabajo. No tienen que buscar mucho, claro, eso es el resultado de una carrera
de años dedicado a este asunto, es decir, a la enseñanza de literatura, al trabajo con la literatura desde el punto de vista del análisis, a la producción de libros de literatura. Es decir, llega un momento en el cual, por supuesto, el trabajo que tú haces es remunerado. Repito, todo lo que yo soy se lo debo a la UCB y más aún, todo lo que tengo desde el punto de vista material y de satisfacción espiritual se lo debo a las letras. Entonces, ¿las letras lo son todos? Sí, para mí sí. Para mí sí lo son todos, porque yo tuve la fortuna de atender mi vocación y además tuve también la fortuna de ser recibido en una universidad y en un instituto de investigaciones donde quizás supieron ver que me apasionaba lo que hago. Así pues, para ir cerrando, decía, cuando uno estudia literatura en Venezuela, en este contexto, ¿qué le queda? ¿Cuáles son las posibles salidas para la profesión? Bueno, si usted es un creador, pues puede empezar a crear, pero en Venezuela nadie vive de la escritura creativa, advierto, y no es una contradicción con lo que vengo diciendo. No, ni en Venezuela ni en gran parte de Occidente se vive de lo que se escribe, salvo que usted sea un autor muy representativo del tipo de esas marcas literarias como Mario Vargas Llosa, como Gabriel García Márquez, como el propio Bolaño, que en los últimos años de su vida disfrutó algo del éxito y del dinero que le proporcionaban sus trabajos. En general, todos los escritores viven de dar conferencias, hablamos de las sociedades más avanzadas, de dar conferencias, de dar clases en algunas universidades y por supuesto de los royalties, como se llaman, que reciben por la venta de sus libros. Pero en Venezuela nadie vive de la creación. No, no es así y nunca lo ha sido, pero es como la dinámica típicamente occidental, así que no se alarmen. Pero uno sí puede, ¿verdad? Descubrir que se puede mover en otras áreas. Una vez, porque uno siempre cuando está estudiando llega un momento por ahí, por el octavo semestre, que empieza a hacerse pregunta, ¿y qué hago? Me voy del país a buscar un trabajo en un país donde me puedan ofrecer unas mejores condiciones. Me quedo aquí, bueno, se puede ir del país, pero en ese otro país también habrá competencia, no lo olviden. El hecho es que uno se puede mover en varias áreas de la literatura cuando ya tiene el título en la mano y lo tiene que pulir. Si no pule el título, no tiene ningún sentido. Pulir el título significa seguir estudiando y además significa ir llenando las lagunas que saltaste o que vadeaste en la carrera. No leíste todos los clásicos, no leíste algunos libros, aunque pasaste el examen, ¿verdad? Eso no importa. Uno, si es honesto con uno mismo, tiene que ir llenando esas lagunas y seguir trabajando constantemente. Eso es toda la trampa. Puede haber talento, puede haber genialidad, pero realmente lo que cuenta es el trabajo. Una vez graduado, entonces usted se puede ir al mundo editorial, no sé, a corregir pruebas o a trabajar, si le gusta mucho eso, en la conformación de colecciones o en el diseño de libros particulares para el estudio, un territorio bastante descuidado, para el estudio de la literatura venezolana del siglo XIX. Hay estudios sobre el siglo XIX, pero no hay una colección, por ejemplo, que recoja las 48 o al menos entre 48 y 79 novelas que se publicaron en el siglo XIX venezolano. Ahí está, pues, hay un trabajo. Que ahorita no hay posibilidad de publicar, que no hay dinero, es verdad, pero eso no es un obstáculo para uno imaginar y pensar, preparar ese material y dejarlo allí para cuando vengan tiempos mejores. También se puede ir al campo de la organización cultural, puede trabajar en alguna fundación, no digo en algún ente del gobierno, porque creo que acá nadie cree ahorita en esos entes del gobierno, pero puede trabajar en una fundación cultural, como por ejemplo la Fundación Bigot, la Fundación Polar, la Fundación para la Cultura Urbana, donde hay estructuras diseñadas desde el punto de vista material y espiritual para hacer cosas, libros, actividades de difusión, es decir, se puede convertir en un gerente cultural, porque una de las cosas que da la carrera y la universidad en general es sistema, te da sistema y te da capacidad organizacional, de organizar
cosas. Eso lo puede hacer un licenciado en letras. No solamente tiene que dedicarse solo al estudio exclusivo del lenguaje. También, por supuesto, como es el territorio que más nos mueve, también que se puede dedicar justamente al estudio sistemático del lenguaje. Se puede convertir en un crítico literario, por supuesto, o un crítico cultural que atienda los diversos discursos que se producen en un entorno como el venezolano actual. También, acto noble, se puede dedicar a la docencia. Hay quienes critican que el docente de literatura también debe publicar. Eso es un elemento que a veces, un elemento no, una idea que a veces circula por allí, sí, pero hay casos, como por ejemplo el profesor Enrique Arenas, ya murió en la Universidad del Zulia, que era un excelente profesor, todo el mundo lo dice, yo nunca fui su alumno y casi que no publicó nada. ¿Por qué? Porque el trabajo docente lo consumió todo y dejó varios discípulos importantes en la cultura venezolana. Eso también es un acto noble. Así pues, verán que hay varias modalidades de cristalizar la carrera de letras una vez que uno tiene el título, pero tiene que reflexionar sobre eso, sobre su vocación y sobre el ámbito de la propia literatura donde se mueve mejor, donde le suena la flauta, como se dice, insisto, desde la creación, pasando por la investigación, el análisis crítico, el trabajo con la gerencia cultural, la corrección de pruebas, la actividad editorial, hasta ese acto noble que es la docencia. Esto era básicamente lo que le quería decir esta mañana en esta conversación, y ahora sí les agradezco su atención y aquí estoy para responder, si es el caso, algunas preguntas. Gracias, Lisette, y gracias a todos por escuchar. No, profe, yo sí tengo preguntas. Bueno, muchas gracias a usted. Todo lo contrario, ¿no? Por estas palabras, y sobre todo por hacernos ver que sí se puede se pueden tener réditos, o sí se puede vivir de la literatura, ¿verdad? Sobre todo si uno se organiza y busca la manera de acomodarse, ¿no? Entonces voy a leer la pregunta, la única. Recuerden que si tienen algún comentario, algo que preguntar, pues deben escribirlo en el chat. Erika Moreno, que es estudiante de letras, yo no la conozco, pero sí sé que está en los primeros semestres, ¿sí? Pregunta: ¿considera que los estudiantes y egresados de hace 20, 30 años se encontraban mejor preparados o con menores dificultades que los estudiantes actuales? Un poco comparando la perspectiva de los estudiantes de antes de letras y ahora, bueno, los que les ha tocado vivir, ¿no? Este momento de crisis. Bueno, apaga la cámara, por favor, Lice, para prender la mía para que la chica me vea. Erika. Eso. No puedo prender el video, no importa. Erika, te respondo. Como decía hace un rato, Borges decía que todos los tiempos son malos. No depende de la formación. Siempre la formación en el caso de letras, voy a hablar de la escuela donde yo me formé. Yo estudié literatura, letras en la Universidad Central de Venezuela, y en la escuela de letras de la Universidad Central uno asistía a los cursos y, como ocurre en la vida, había profesores buenos, profesores menos buenos y profesores muy malos, todo hay que decirlo, profesores muy malos a los cuales daba vergüenza incluso asistir. Como yo siempre fui eso que hoy día, yo no sé si todavía lo llaman de ese modo, un gallo o un notero, yo asistía a todas las clases, incluso a las clases de los profesores muy malos, porque me daba remordimiento no atender sus mediocridades, o de pronto sentía yo que el profesor iba a decir un dato bibliográfico que me iba a interesar, y entonces yo iba a todas las clases. El hecho es que no depende de hace 20 años, de la situación de hace 20 años, si estaban mejor formados que los actuales. No, hay una buena parte en los estudios artísticos, y yo considero la literatura un estudio artístico, incluyendo la crítica literaria y la investigación. Hay una buena parte que descansa en nosotros mismos.
Uno, cuando va a la carrera, yo siempre lo he visto así y lo he dicho muchas veces, yo veía la carrera de letras como una gran librería y cada profesor era como un estante de esa librería, o a veces veía la carrera como varias librerías, dependía del profesor, y el profesor era una librería completa. ¿Te daban qué? Te daban bibliografía y te daban una perspectiva particular. Y si a ti te interesaba, pues tú te ibas por ese camino. Entonces creo que tu pregunta, que recoge por supuesto una preocupación, evidentemente hace 20 años era distinta la vida en Venezuela y era distinta acaso la condición material para acceder a la información. Tampoco teníamos internet, qué sé yo, no teníamos estos recursos que hoy día tenemos, de los cuales hoy día disponemos. Pero esas comparaciones no vienen mucho al caso porque hace 20 años efectivamente había otro tipo de conocimiento, pero hoy, 20 años después, tenemos nuevos conocimientos, nuevas realidades e incluso desde el campo de la investigación teórico-literaria tenemos nuevos saberes. Entonces, creo que para darte aliento en este sentido, creo que nunca debes olvidar, ni tú ni los otros compañeros que están estudiando letras en este momento, que hay una buena parte de la realización en literatura que depende de nosotros mismos. No nos podemos quedar con las cosas que el profesor dice en el aula. Lo que sí debemos exigirle al profesor es que cumpla con las clases, que dé sobre todo bibliografía y que atienda al alumno en la medida de sus necesidades, porque para eso, perdón, está pagando y está pagando sea una universidad pública o sea una universidad privada, porque incluso en las universidades públicas, aunque sea el sueldo muy bajo, el profesor está recibiendo una remuneración. Eso es lo que tiene que hacer un alumno, es decir, exigirle al profesor que le entregue al menos insumos bibliográficos y luego tú ir construyendo tu propia biblioteca mental. Todos los tiempos, insisto, son malos, todos. Uno tiene que buscar el punto ciego de esos tiempos malos para por allí irse e irle sacando provecho, beneficio cultural, beneficio de conocimiento y hasta beneficio material a esos puntos ciegos, que siempre los hay. Gracias, profe. No sé si aparece alguna otra pregunta por allí. A ver, María, si quieres. Y Luz, ajá. Si quieres, léela tú. Perfecto. Luz Ainay pregunta, o más bien comenta en principio, profesor, un abrazo desde Lima. ¿Cómo ve la situación de la enseñanza de la literatura y la nueva situación de la virtualidad? Además de los problemas de la conexión a Internet y el problema de la desigualdad, hay quienes señalan la necesidad de resistir este tipo de formatos, alegando que los profesores pronto seremos reemplazados por videos o tutoriales. ¿Qué retos plantea este nuevo contexto para la enseñanza de la literatura y la creación de comunidades con los estudiantes? Bueno, pues muy bien, voy a responder. Mi maestro de música, José Agustín Maldonado, siempre tenía un dicho que yo me he apropiado. Mi maestro decía, uno aprende con los libros, pero quien enseña es el maestro. Siempre lo repetía. Pues yo creo en eso. El hecho de que hoy día estemos atravesando esta situación de pandemia que nos ha obligado a dar clases, como en esta conferencia, a dar clases vía online, no quiere decir que el conocimiento se esté rebajando, ni que el maestro va a ser sustituido. En este sentido, recomiendo el libro de George Steiner, La lección de los maestros. Hago esta nota aquí, perdón. Decía que las herramientas telemáticas o las herramientas tecnológicas no van a sustituir nunca el conocimiento, jamás. El que sabe de literatura y lo sabe exponer, lo expondrá por vía telemática en un libro o en una clase pública en una plaza. Es decir, yo no encuentro dificultad ni encuentro que la situación en la cual nos hemos visto obligados a interactuar
a través de estos medios sea un efecto totalmente negativo. Es negativo en los casos como Venezuela, donde la conectividad falla, donde muchos profesores, entre quienes me incluyo, no tenemos la preparación en las herramientas básicas para manejar estos dispositivos y a veces nos vemos con dificultades para poder completar una clase o para poder disfrutar plenamente de todos los recursos tecnológicos que brinda esa tecnología. Yo lo que creo es que, como Andrés Bello en su momento, uno tiene que adaptarse a los cambios y uno tiene que entender que parte de la sociedad occidental que se construyó con libros también se basa en la idea de progreso. Y el progreso no se va a detener. Si tú no entiendes que tienes que adaptarte y en la medida de tus posibilidades y también en la medida de tus intereses, adaptarte si quieres seguir dando clases, seguir enseñando, seguir disfrutando de una vida dedicada a la literatura, tienes que adaptarte a estas cosas y no de buenas a primeras oponerte. No creo que un robot vaya a darle el sabor de una clase como las clases que daba, por ejemplo, León Algisi en la Escuela de Letras de la UCB. No creo que eso se logre. Es decir, el modo como te planteaba los asuntos, la gestualidad, lo histriónico, eso no lo hace todavía un robot. Entonces yo creo que no hay que oponerse, hay que andarse con cuidado, tampoco hay que celebrar todo. No, todo tiene su punto positivo y su punto negativo, pero hay que buscar, como decía yo, Andrés Bello, en el siglo XIX era uno de los pensadores que más se adaptaba rápidamente a los cambios y los iba asumiendo en su propio beneficio. Bueno, yo creo que nosotros deberíamos hacer lo propio. Nosotros no podemos evitar que este tipo de comunicación ahora ya se haya puesto más o menos de moda con pandemia. Seguramente cuando termine la pandemia y la cuarentena habrá cambios fundamentales en el modo de enseñanza, pero nunca un maestro va a ser sustituido por una herramienta, por un recurso. Eso es como que tú me digas, profesor, desarrollaron una nueva pala ergonómica para sus manos, con un metal diseñado para recoger mejor las piedras. Ajá, ¿y quién la usa? La tiene que usar el ser humano que va a acabar el hoyo, sea una tumba o lo que sea. ¿Lo ven? Entonces yo creo que no hay que confundir el desarrollo de las herramientas tecnológicas con el conocimiento y su transmisión. Siempre habrá esta lucha entre las herramientas y el maestro, y yo creo en el maestro. Bien. Mire, profe, eso que está diciendo ahorita a mí me hace pensar, y yo había anotado una pregunta, claro, hay varias escritas y las vamos a leer y tal, pero tal vez pensar un poco en que si las escuelas de letras, usted que las conoce, la de la Central profundamente, lo mismo que la de la UCAP, aunque no la ha mencionado tanto, ¿verdad? Pero también la conoce mucho, digo, si estas escuelas están así como están, ¿no? Preparadas un poco para asumir esta nueva situación y no perecer en el intento. Es decir, lo ha dicho, lo ha repetido a lo largo de su intervención, la piedra fundamental de todo esto es la vocación, pero también la sistematicidad, la capacidad organizacional y bueno, las escuelas de letras como las universidades, las instituciones en general en el país, bueno, se han visto también muy afectadas por la crisis. Entonces, tal vez pensar un poco en que si hay que replantearnos, no sé, de fondo, digo, para poder mantenernos vivas, ¿no? Y bueno, eso que ya yo le había referido, que hemos tenido una matrícula un poco más baja este semestre y todo lo demás, que no hubo ingresos, y eso es algo súper importante, ¿no? Porque ocurre, creo que por primera vez en estos 60 y tantos años de la Escuela de Letras, que no haya una corte de inicio en un periodo académico y entonces uno se pone a pensar en estas cosas, ¿no? Entonces, tiene varias preguntas, si quiere le puede dar un poco contestación o vuelta a lo que le acabo de señalar y continuamos con las que siguen. ¿Le parece bien? ¿Esta?
Sí, está conectado. Culturales, los cambios culturales, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Sí. Ajá. Mi condición de internet es inestable, dice la cosa aquí, pero bueno, yo creo que las escuelas de letras se van a adaptar a estos cambios, a estas circunstancias. Los cambios culturales siempre son mucho más lentos. Es verdad que he mencionado mucho la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela, mi alma mater, pero yo estuve 20 años en la Escuela de Letras de la UCAP, yo fui parte del Consejo de Escuela durante mucho tiempo, fui uno de los miembros de la comisión de tesis, de la comisión que evaluaba las tesis junto con mi querido José Manuel Peláez y Andrés Romero, es decir, que tuve mucha vida académica en la Escuela de Letras de la UCAP. Pero en efecto, yo creo que las escuelas de letras, como todas las escuelas de humanidades en Venezuela y en el contexto latinoamericano, se van a ir adaptando. Claro, uno se puede sentir un poco preocupado por la baja matrícula, por la situación en la cual estamos viviendo, pero esos son situaciones naturales según el desarrollo histórico que uno conoce más o menos en las dos escuelas. Ya ha pasado en otros periodos. En el 2003 tuvimos una fortísima crisis en la Escuela de Letras de la UCA. Yo me acuerdo, yo era profesor de allí y también en la Escuela de Letras de la UCB, y lo mismo ha ocurrido en este momento cuando se inició la cuarentena debido a la pandemia en marzo de este año. Entonces yo creo que las escuelas de letras, como las legislaciones de los países existen, las legislaciones existen para discutir leyes nuevas que van apareciendo porque las situaciones exigen que se reglamente y se haga legislación sobre esas nuevas situaciones. En el caso de las escuelas de letras, sí habría quizá que revisar algunos programas, pero no fortalecer otros, revisar algunos programas, pero no desaparecer algunos, no. Creo que lo que se impone en este momento es ver cómo se le da fortaleza a algunas materias. En el caso venezolano, por ejemplo, que tienen que ver, la Escuela de Letras de la UCAP, por lo menos es muy buena en eso, tiene varias materias dedicadas a la literatura venezolana. La Escuela de Letras de la UCAP, de la UCB, lo ha reformulado, pero hay que darle mayor valor a eso, porque quizá si nosotros hubiésemos estudiado, digo yo, los investigadores de literatura, más profundamente la literatura venezolana del siglo XIX, principios del XX, a lo mejor hubiésemos atendido a las señales que siempre da la literatura respecto de los cambios sociales. Tanto más en la literatura venezolana, en el caso específico de la narrativa, que ha sido siempre una narrativa muy apegada al referente. En la narrativa venezolana del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX ya había elementos que nos podían señalar que era posible vivir esta situación que estamos viviendo. ¿Por qué no nos dimos cuenta? Porque muchos colegas andaban engolosinados investigando la literatura latinoamericana en general. Ojo, no es que yo sea un chauvinista y que defienda a ultranza la literatura venezolana por encima de las otras, no, pero me parece muy pertinente que en una escuela de letras de la UCB, de la Católica, de la ULA, de la Universidad del Zulia, se estudie literatura venezolana con mayor énfasis que otras literaturas. Es como natural, pues. Entonces, digo esto porque en efecto sí habría que revisar quizá algunos programas y fortalecerlos a la luz de lo que nos ha ocurrido y de lo que está ocurriendo. Pero no soy pesimista en el sentido de que la matrícula haya bajado y de que pensemos que las escuelas de letras van a tender a desaparecer. Es imposible por una razón muy sencilla. La naturaleza de la vocación humana no se puede detener y la necesidad comunicativa, artística de la literatura es un constructo humano y hasta digamos, casi que biológico, que forma parte de nuestra conformación genética. Perfecto, profe, perfecto. María, ¿quieres leer la siguiente? Ernesto García. Sí, Ernesto García hace un comentario que lo continúa por el chat. Dice, en la posición de Eduardo Eyelson, cito, nunca he creído en la existencia de dos o más maneras de escribir poesía. No existe una poesía pura porque no existe una poesía impura, ni comprometida, ni programática, ni nacional, ni folclórica, ni ocasional. La poesía es una sola y cuando es auténtica no tolera adjetivos.
Hacer arte verbal comprometido plantea dos cuestiones. Decirle al hacedor qué debe hacer al servicio de una ideología, pero el hacer a la espalda. Y entonces continúa el comentario. Hacer a la espalda de las tensiones invisibiliza, por ejemplo, la literatura escrita por mujeres o el machismo. Se debe escribir como un deber ser, o la escritura y el arte no han de servir a una ideología. Luego, para ir avanzando, también tenemos unas preguntas de la profesora Violeta Ibarra, que aprovechamos de saludar, y nos dice: es bueno saber que no estoy sola y estoy de acuerdo que esas son razones muy válidas para estudiar letras. Tengo dos preguntas. La primera: ¿cree que estudiando literatura venezolana de años anteriores podemos comprender mejor la actualidad? Por ejemplo, yo mando a todo el mundo leer Todo un pueblo de Miguel Eduardo Pardo. Mi segunda pregunta: ¿cree que la digitalización de información y las redes sociales puede ayudarnos a la difusión de la literatura venezolana de todos los tiempos? No sé si sigo leyendo otras preguntas. Cónchale. Claro. Voy a hacer un chiste que le leía a Sabater. No es que soy el Homo sapiens. Ese era un chiste que hacía Sabater. Mire, fíjense, voy a responder primero lo de la poesía y el compromiso, y luego le respondo a mi querida Violeta, a quien saludo también desde acá, desde la atribulada Caracas, que la recuerda siempre con mucho placer. Fíjense, el chico que me pregunta sobre la poesía y los compromisos, estoy de acuerdo. La poesía ni la literatura se puede escribir por compromiso, es decir, por compromiso de carácter político. El único compromiso que tiene que tener la literatura es un compromiso espiritual con el propio arte. Es decir, tiene que haber una política del espíritu y una autenticidad en que esa política del espíritu del autor cumpla con su deseo de comunicar una sensación humana, una situación particular que el narrador, el poeta, el dramaturgo crea que es necesaria transmitir para que toque el alma, el corazón de ese lector y modifique una situación al menos individual. La poesía comprometida, la narrativa comprometida es un exabrupto que vivimos en Occidente en los años del realismo socialista soviético y en los años de los inicios de lo que se llamó la Revolución Cubana, porque ahora no sé cómo se llamaría eso que ocurre en Cuba. Entonces, esos son momentos que tuvieron a la literatura como un vehículo de difusión panfletaria de ideas políticas, porque no recuerdo, creo que se llamaba Eduardo el Chico, porque si hay en toda literatura y en toda manifestación artística un componente ideológico, entendiendo ideología como un conjunto de valores, en este caso artístico, que buscan promover un cambio, una situación, pero desde el punto de vista del campo propio del arte. La literatura, y aquí sigo a Terry Ingleton, sin duda que está cargada de ideología, pero insisto, no solo de ideología política, está cargada de un conjunto de anhelos, de necesidades, de prejuicios, de juicios que construyen la noción de literatura. Por eso es cambiante. Entonces tampoco podemos escapar a esta dualidad. Es decir, creer que la literatura es un compartimiento estanco que no tiene relación con el contexto, lo tiene, pero lo que sí tiene que estar claro, ¿verdad?, es que aunque haya esa relación con el contexto, el compromiso de la literatura es un compromiso ideológicamente artístico. Yo al menos creo en eso, en el trabajo con el lenguaje, en el trabajo de expresión de realidades humanas, más que en la transmisión de idealidades políticas. Contesto ahora lo de Violeta. Violeta preguntaba que si leer literatura venezolana del pasado nos podría ayudar a comprender un poco lo que estamos viendo. Pues sí, bueno, Todo un pueblo, que se publicó originalmente en 1899, quizás nos podría hablar hay un club que se llama el Club de los Odiantes, así lo llamaba José Antonio Castro. Había un club donde se reunían a discutir sobre cosas de Venezuela los personajes. Probablemente nos habría dado mayores luces respecto de lo que estamos viviendo, porque la literatura siempre va unos pasos adelante de las situaciones que todavía no se logran verbalizar, que están circulando allí en el aire y que el autor, porque es
un hombre aventajado que lucha y trabaja con el lenguaje, es capaz de articular en un discurso y sin verbalizarlo a veces es capaz de dar situaciones o mostrar situaciones que peligrosamente estaban por allí ocurriendo. Fíjense, Violeta, si uno lee la narrativa, por citar un caso que yo conozco muy bien, la narrativa de los años 90, casi que estaban pidiendo a gritos, no todos, pero muchos, estaban pidiendo a gritos que se produjese un cambio de cuño estético y de izquierda y del contexto en lo que producían. Hablo de Juana la Roja y Octavio el Sabrio de 1991, por ejemplo, una novela breve de Ricardo Azuaje. Hablo de Cayetania, por ejemplo, de Israel Centeno. Hablo de cierta narrativa de José Balsa, como por ejemplo la novela Después Caracas. Es decir, había en la narrativa, por citar este ejemplo, había en la narrativa un clamor casi que simbólico y casi que ni siquiera subliminal, casi que ya materializado en un llamado escrito porque se modificara la situación del 90 que estábamos viviendo en Venezuela, que era una situación de crisis, sin duda, pero nunca como esta crisis de ahora. Pero eso la literatura ya lo mostraba. La gente quería un cambio y algunos narradores se embarcaron en ese proyecto. Ojo, sin hacer estas obras que he nombrado, sin hacer literatura panfletaria. Estaba allí como un sustrato simbólico de lo que iba a ser esto que yo llamo ahora la era de Chávez. Lo otro que preguntaba, Violeta, lo de si las redes sociales van a servir para difundir la literatura venezolana, eso es un antiguo clamor, una antigua queja que circula en nuestra literatura. ¿Por qué la literatura venezolana no tiene mayor repercusión internacional? No se le puede achacar a la falta de promoción. Hay muchos concursos, ahora más con las redes sociales. Hay muchas maneras de poner a circular la literatura. Lo que ha ocurrido, y lo voy a decir con toda responsabilidad, en este caso, lo que ha ocurrido es que muchos de nuestros materiales a veces no tienen la estatura artística e intelectual para ser medidos con el rasero de una literatura mucho más internacional. ¿Por qué? Porque durante buena parte de nuestra historia literaria, claro que hay algunas excepciones como la poesía de Cadenas, de Montejo, como el ensayo, los ensayos de Francisco Rivera y Guillermo Sucre, por ejemplo. Sin embargo, buena parte de nuestra literatura se ha visto demasiado el ombligo. Nos conformábamos, y esto quizá tiene que ver, según algunas interpretaciones, con la cultura petrolera, nos conformábamos con mirarnos el ombligo y fagocitarnos nosotros mismos, sin mucho interés de ser conocidos más allá de nuestra frontera. Eso es lo que ocurre, eso es una de las cosas que ocurre. Hay otras razones, pero creo que el hecho de que haya redes sociales y que uno pueda tener blog y difundir la literatura, si la literatura no es buena y no tiene un carácter humano mucho más trascendente, ni que tengas a tu servicio un ejército de bobs trabajando las 24 horas en una sala de informática, en una sala operacional, mira, no vamos a llegar muy lejos. Eso es lo que yo creo. Y creo que esta pregunta o lo que acaba de decir más bien, con respecto a las plataformas y tal, viene bien para difundir entre los asistentes, ¿no? El nombre de su blog, Servicio Crítico. Es así, profe, ¿no? Sí, gracias, aunque lo tengo bastante descuidado, pero ahí pueden ver cositas ahí hay cositas interesantes. sobre la literatura y mis anhelos de escritura, que son muy breves. Recuerden que yo soy un crítico literario, básicamente. Claro, mire, teacher, Paola, que está en quinto semestre de letras, pregunta algo con respecto a esto de los concursos. Dice, profe, ¿qué piensa de las iniciativas literarias que se están dando actualmente? Me refiero a que hay una cantidad considerable de premios y convocatorias literarias todavía en el país. ¿Cree que efectivamente están impulsando el interés en la creación literaria o en la literatura misma? Dice Paola.
Mire, Paola, yo soy uno de los defensores a ultranza de los premios literarios venezolanos o extranjeros. Los premios literarios no se crea que son amañados como cree la gente. No, esos son historias, cuentos de camino. No digo que no haya uno que otro premio donde eso ocurra, pero al menos en los concursos en los cuales yo he sido jurado durante mi carrera literaria, yo nunca he recibido ningún tipo de presión para premiar uno u otro libro. Los premios literarios te ayudan a emanciparte del anonimato y contribuyen rápidamente a hacer visibles los libros. Entonces yo creo en los premios literarios. Si incentivan o no una buena o mala literatura, eso es otra cosa. Pero yo siempre le digo a los alumnos que tienen pretensiones creativas, que manden para los concursos y se sometan al escrutinio de los jurados, que si se ganan el premio, a lo mejor reciben una platica, se dan a conocer y le publican el libro. Entonces, yo soy, repito, un defensor de los premios literarios. Muy bien. Tenemos creo que tres preguntitas más, teacher. Mire, a ver, Violeta continuó su pregunta, pero creo que se respondió de alguna manera ya. ¿Cómo podemos los estudiosos de letras migrar a esos espacios digitales? ¿No? No sé si usted quiere completar alguna cosa distinta. Y, no, déjame responderle. Sí, claro. Ahora en Venezuela, debido a la carestía de la vida y al cierre práctico o al cierre técnico de las editoriales, hay muchas editoriales que han cerrado. Claro, lo que se está haciendo es que se está publicando, pero en digital, en formato electrónico, que nadie lee, dicho sea de paso, porque en Venezuela no tenemos todavía el acceso rápido a dispositivos que nos permitan leer libros electrónicos, aunque yo leo muchos libros electrónicos aquí en mi computadora, pero eso se está haciendo como una medida paliativa para no dejar morir algunas editoriales, como la prestigiosa editorial Equinoccio, como la editorial Alfa, que funciona desde España, como incluso algunos materiales de la Fundación para la Cultura Urbana que se están colocando en la web. Dicho sea de paso, no solamente las privadas, sino que también el propio Estado se ha visto en la necesidad de migrar sus textos a lo electrónico, porque los costos son muy altos y la situación del país no está boyante desde el punto de vista económico para emprender unos trabajos de impresión de libros, y al mismo tiempo enfrentamos el asunto de la cuarentena, que no podemos estar saliendo a comprar libros ni asistiendo a ferias. Entonces, claro, todo esto se combina y efectivamente, pues es un paliativo, pero no es una solución, al menos todavía en Venezuela. Perfecto, profe. Y sobre todo con el precio de los libros, ¿verdad? En el país. María Fernanda, no sé si quieres leer la pregunta de Erika Moreno y luego hay dos comentarios más, me parece. No, hay una pregunta de Almari y luego hay otra de Luz, ¿no? Entonces, si quieres leer la pregunta de Erika. Ok. Efectivamente, letras es una carrera con poca demanda dentro de los jóvenes universitarios. ¿Cuáles cree usted que pueden ser las maneras de motivar a las personas a que sientan interés por esta carrera o por lo menos que tengan mayor información sobre la misma? Respondo de una vez. A la chica que me hizo la pregunta, mire, incentivar el estudio de la literatura no es una buena medida, porque ya yo hablé de vocación. El que quiere estudiar letras, contra todo lo va a hacer. Si tiene, insisto, la vocación, si el gusanillo de la literatura le ha prendido en su alma, nadie lo va a detener. Es decir, lo que sí tiene que hacerse, es la segunda parte de su pregunta, es dar mayor información a la gente que no entiende qué significa estudiar literatura o cuál es el sentido de estos estudios. Eso sí habría que hacerlo más, difundir información sobre la pertinencia de la literatura, pero no basta o no es suficiente o a veces no tiene mucho sentido decirle a la gente, ay, estudia letras, porque es que leer te abre el conocimiento. Leer, que es la base de todo esto, es una actividad tan íntima, tan solitaria, tan de nosotros, que a veces explicar lo que significa leer para comprender el mundo y para explicarse uno mismo en ese mundo es difícil de transmitir.
le puedo decir a ninguno de ustedes lo que significa para mí la satisfacción, el placer, el regocijo que me da a mí leer un texto, leer cualquier tipo de texto, sea un texto de crítica literaria, un texto ensayístico, una novela, un cuento, que me atrapen y que me motiven, bien sea por la adquisición de conocimiento o porque se trata de una escritura magnífica o de una historia muy bien narrada o muy, muy interesante. Entonces, eso no se lo puedes decir tú a cualquiera. Es como que le digas a alguien, en estos días conocí a una chica que me decía en un correo que ella le interesaba el estudio de la anatomía, pero forense, que le gustaba abrir cadáveres. Bueno, está bien, ella tiene esa pretensión, así como habrá gente que le encanta hacer zapatos. Eso son vocaciones. En el caso de la literatura es igual. Entonces, lo que se requeriría, sí, es más información, tanto para los familiares, que son los primeros que se sienten un poco perdidos cuando un hijo, un sobrino le dice que quiere estudiar letras. ¿Y qué es esto? ¿De qué va a vivir? Eso es lo primero que te dicen. ¿De qué va a vivir? Si usted es bueno en literatura, usted va a conseguir trabajo. Igual, si usted es malo en medicina, es muy difícil que consiga un buen trabajo. Entonces creo que hay que incentivar más, el reforzar más lo de la información. Pero lo de la vocación, eso no es que se prenda así normalmente en alguien, ni es una medida que aparezca inyectándole una medicina a alguien. Eso es una cosa ya natural. Profe, sí hay inversión en este momento para, quiero decir, actividades, promociones de la cultura, a pesar de las, tal vez como para los amigos que están desde afuera o que nos acompañan desde afuera, o sea, todavía hay movimientos a lo que me refiero, claro, de proyectos, de conformación de proyectos, editoriales, de investigaciones, bueno, claro, en la Escuela de Letras, por ejemplo, lo estamos haciendo, ¿no? O esa es una de nuestras proyecciones, perdón, a futuro. Pero digo, tal vez transmitir un poco la idea de que el país, la verdad, como lo dijo también en su conferencia, no se acabó, porque parece un poco que desde afuera se maneja esa percepción de que en Venezuela ya, bueno, que es tierra baldía, que ya no hay más nada que hacer, que pobrecitos los que están allá, que están estudiando o que están viendo cómo resuelven y todo lo demás, y efectivamente aquí todavía la gente está trabajando y haciendo muchas cosas, ¿no? Por supuesto, el hecho de que estemos nosotros aquí dando esta charla y hablando de estos temas, ¿qué indica? Indica que nosotros seguimos aquí. Mire, aquí se están haciendo muchas cosas, claro, con la precariedad de la situación, pero hay que destacar el papel que ha jugado en estos años la Fundación para la Cultura Urbana, que no solamente ha sostenido en el tiempo el premio transgenérico, perdón por la propaganda, del cual soy uno de los No, jurados, tranquilo. perdón, o lo que viene haciendo la Poeteca, que es una institución que fomenta talleres, ciclos de lectura de poesía liderados por Ricardo Ramírez Requena. Al mismo tiempo se vienen haciendo cosas editoriales, ya dije, en la editorial Equinoccio, e incluso, aunque yo no comparto la ideología del Estado, nunca la he compartido, hay que decir que ellos están haciendo mínimamente algunas cosas en la biblioteca Ayacucho, que uno esté de acuerdo o no con eso es otra cosa, pero se están haciendo cosas. Hay premios que se convocan en algunas instancias, el premio de la Policlínica Metropolitana para Cuentos. Hay páginas que incentivan la creación, como la Vida de Nos, la página Pro Da Vinci, en la cual también me siento orgulloso de trabajar y muy comprometido. Pro Da Vinci está haciendo cosas, la Vida de Nos, otros colegas están haciendo cosas, los portales que brindan atención a la literatura, Carabota Digital, El Estímulo y por supuesto, las librerías que todavía quedan en pie, que ayudan de algún modo, el Buscón, que ayudan de algún modo a continuar el trabajo. Las universidades, nosotros en la Universidad Central estamos haciendo cosas. Acabamos de abrir otra vez la maestría en literatura venezolana y tenemos al menos 13 inscritos, 13 nuevos alumnos que están, claro, que están preocupados por el estudio de la literatura venezolana. Entonces se están haciendo cosas. No somos una tierra baldía aún, y aún si llegásemos a ser una tierra baldía, siempre habrá alguien con un fanal, con un candil por allí, tratando de seguir construyendo civilidad
y literatura, porque es que el mundo no se detiene, porque es que tú no puedes detener ni controlar todo, sobre todo cuando se trata de una expresión que se basa en el lenguaje. Entonces sí, muy precariamente, pero las universidades privadas y públicas están haciendo cosas y algunas instituciones privadas siguen colaborando con la literatura de alguna manera, a veces más, otras menos, pero ahí estamos. Se va a hacer una feria del libro en la Católica, de alguna manera se va a hacer. La Católica está publicando, AB Ediciones está publicando, AB Ediciones, Equinoccio, la Universidad Central está publicando muy poquito, pero estamos aquí y no solo sobreviviendo, sino dando muestras de que todavía vivimos. Y que es profundamente optimista, por eso es que lo queremos tanto. Qué bueno, teacher. Mire, voy a leer una pregunta más, la de Almari, y luego María cierra con el comentario de Luz. Me parece que es un comentario, sí, el comentario de Luz. Mire, Almari pregunta, para los que estamos fuera de Venezuela y queremos acceder a los trabajos sobre literatura venezolana del siglo XIX, ¿dónde podemos acudir? La situación del país es una pregunta por si acaso, la situación del país ha obstaculizado la difusión de estas investigaciones. Pregunta Almari. Almari, yo creo que te di clase, Almari, querida. Siglo XXI. Almari pone aquí en el chat que está buscando información del siglo XXI, perdón, no, sí. No 19. Te está fallando ahí los lentes, cónchale, tenemos una cosa ahí de dislexia. Profe, mira, por eso me caí. Almari, hay cosas que se están haciendo fuera del país de algunos colegas que están fuera y que nos están ayudando. Hay algunas cosas colocadas en algunos portales y... no te he dado clase, profe, no me he dado clase, pero por ahí me debe una respuesta. Así, Almari, no sé, después me dirá, si quieres me escribe al correo. Después le puedes pedir el correo o anótalo a todos los que quieran escribirme de una vez. Mi correo es Sandova, del WhatsApp. Ok, Almari, después te respondo por el WhatsApp. Los que quieran escribirme al correo, perdón, este inciso, Sandoval sin la L, Sandova, y en lugar de la L, la C de Carlos, Sandovac, como rayovac, @gmail. Decía Almari que por allí hay portales y hay trabajos colgados ya en algunas páginas sobre la literatura venezolana ese mismo, Dimuro, gracias, sobre el siglo XXI, cosas que se están haciendo. Y mira, si estás buscando un material en particular, con toda confianza me puedes escribir, que yo a veces tengo acceso a esos materiales. Lo que ocurre es que, claro, las comunicaciones en Venezuela son tan malas que a veces se caen, pero siempre hay un resquicio por el cual podemos obtener la información. La información se está produciendo y hay mucha gente interesada en Colombia, en España, en Inglaterra, en Canadá, en los Estados Unidos, interesados, colegas interesados en lo que está ocurriendo, y bueno, uno sirve a veces de mediador y uno también proporciona a veces detalles de esto que está ocurriendo. Entonces, te diría eso, que si es una cosa muy puntual, escríbeme y yo te focalizo o te instruyo a quién tienes que tocar en la puerta o dónde tienes que buscar. De todos modos, si por ahí pones, seguramente hay cosas colgadas, porque yo siempre también ando revisando las redes sociales y veo que hay gente que está trabajando la literatura venezolana del siglo XIX. Respecto de la narrativa, hay un trabajo de Katy Brown sobre la narrativa del siglo XXI que puede ser interesante. Creo que se puede bajar incluso, yo lo tengo, yo lo bajé ella me lo mandó, ya no me acuerdo, pero creo que se puede bajar libremente. El comentario de Luz sería el siguiente. En línea con lo que comenta Violeta, creo que no solo se debe a la calidad. El mismo contexto del chavismo ha traído consigo una importante migración que ha hecho que desde distintos lugares del mundo se estudie la literatura venezolana por venezolanos, pero que al final contribuyen con la difusión o el conocimiento de estos textos. Creo que el conocimiento o el desconocimiento de la literatura venezolana tiene que ver con el hecho de que no se trabaja demasiado en otros contextos. Por ejemplo, se conoce mucho la literatura peruana y la literatura peruana del siglo XIX, porque se estudia mucho no solo en Perú, sino en distintos espacios. En ese sentido, el ejercicio crítico, para decirlo con Bourdieu, también construye canon o cuando menos contribuye a la visibilización de los textos. Antes de contestar, Almari, la persona se llama Katy Brown. Katy Brown.
Es un texto en inglés sobre la narrativa venezolana actual. Yo tengo años, ahora sí respondo, tengo años diciendo que estos países que estudian sus propias literaturas construyeron desde el siglo XIX una escuela crítica o una historiografía crítica. En Venezuela, aunque ha habido críticos desde el siglo XIX, nunca nos preocupamos por construir una razón crítica para estudiar nuestros propios materiales. Entonces sí, tienes razón. Nosotros tenemos muchos materiales creativos que son susceptibles de investigarse, pero nunca nos ocupamos, quizá por esnovismo, quizá porque consideramos que la literatura venezolana no tenía el mismo estatuto de otras literaturas nacionales, no nos ocupamos de construir una historiografía crítica, como señalas, que diera cuenta pues de esos materiales y que permitiera construir un canon. Por los años 60, finales de los 60, en el 69 específicamente, como un coletazo de lo que ocurría en Francia, en Venezuela hubo una renovación universitaria. Y en el caso de la Escuela de Letras de la UCB, se eliminó el estudio sistemático de la literatura venezolana porque se consideraba que no existía una literatura venezolana propiamente tal, y se comenzó a hablar de palabra escrita en Venezuela. Yo he sido uno de los principales críticos de eso. ¿Cómo que no existe literatura en Venezuela? Bueno, de ahí en adelante ya eso por fortuna se corrigió, ya la literatura venezolana volvió a las cátedras de la Universidad Central, pero durante mucho tiempo se veía solamente una vez. Yo me acuerdo que yo vi esa materia, había una sola materia obligatoria que se llamaba palabra escrita en Venezuela, y tú veías allí lo que al profesor le provocase. Entonces, ¿qué indica esto? Que no había efectivamente una construcción crítica. Nosotros solemos hablar a veces sin conocimiento de que no hay una crítica literaria en Venezuela. La hay. Lo que pasa es que no te la dan en las escuelas. Lo que pasa es que no se estudia. Desde el siglo XIX, repito, tenemos críticos literarios y en algunos momentos estos críticos fungieron como voces autorizadas que eran capaces de dictaminar qué era lo bueno y lo malo de la literatura venezolana. Eso nos falta una construcción historiográfica crítica que ayude a difundir nuestra literatura. Eso por un lado, pero lo otro también, no se crea que todo, por simple razón de ser venezolano, como en otras literaturas, no todo lo francés, no todo es bueno en literatura, no todo lo argentino es bueno, no todo lo peruano es bueno, pero tendríamos que saberlo, conocer los materiales críticamente para poder especular luego o para poder producir valoraciones sobre esa literatura. Eso nos falta. Muy bien. Gracias, profe. Bueno, queremos saber si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario. Y bueno, si no, ahí está Luz dando las gracias, no a ti y a todos los que, bueno, asistieron. Pena que el internet fue un poco complicado. Ah, Almari está preguntando algo. Ya va. Ya vi, te ¿Qué respondo. dice? Tratándose Ajá. de una carrera humanística, ha cambiado Sí. los currículums en los últimos años. Los currículums se han ido modificando en la medida de las necesidades a las cuales nos venimos enfrentando en el caso venezolano. Fíjate, quiérase o no, desde que llegó lo que se llama o se autodenomina la revolución bolivariana. Sí es verdad que hubo una revolución, pero eso no es el tema de discusión ahora. Hubo una mayor preocupación por los materiales venezolanos. Entonces, lo que han hecho las escuelas de letras, al menos las que yo conozco, es adaptar más o menos los programas para darle cabida a estas nuevas inquietudes. No porque sean humanísticas, sino que, bueno, justamente por tratarse de una preocupación humana, bueno, se ha incorporado nuevo material, pero insisto, no por el hecho de que sean humanísticas, todo lo humanístico entrará siempre en el ámbito de la literatura porque forma parte de ese contexto, pero lo que hemos tratado de hacer es ir adaptando la realidad. Por ejemplo, la emergencia de la crónica periodística y de la crónica literaria, que no es que se inventa ahora, pero ha tenido un impacto tal que la hemos ido incorporando en nuestras modalidades de transmisión de conocimiento, al menos en los posgrados y al menos en las clases de pregrado. Entonces, claro,
La idea es eso, ir adaptando a las necesidades que se presentan por la situación del contexto en el cual vivimos, ir adaptando las preguntas, las formas y los títulos que a lo mejor ya existían y que nos respondían a cosas que no nos habíamos dado cuenta. Entonces, en eso andamos. Muy bien. Profe, no sé si quiere, bueno, aunque su internet es inestable, pero para que lo veamos y con eso entonces cerremos, a ver si puede prender su cámara. A todos, la verdad, muchísimas gracias por haber Dice, no asistido. se puede, perdón que te interrumpa, dice, no se puede iniciar su video porque el hospedador lo detuvo. Entonces, nada, tranquilo, yo agradezco, perdón que me puse sobre ti, agradezco la invitación nuevamente, No, tranquilo. agradezco las preguntas, agradezco a todos los que me escucharon y ahora sí te cedo la palabra para que tú digas las cositas que tienes que decir. No, listo, teacher, más nada, yo también le doy las gracias y como dice Violeta, bueno, que sea un buen inicio yo sí creo que puedo prender la cámara, sí, que sea un buen inicio de semestre para todos y esperamos contar con usted para próximos proyectos y actividades especiales, ¿sí? A Muy todos bien, muchas muy bien. gracias. Muy Eso. bien, gracias, gracias. Gracias a todos nuevamente y bueno, a seguir leyendo y a seguirse preocupando por la literatura y atender el llamado de la vocación. Chao, abrazo a Chao. todos. Gracias, que esté muy Gracias, bien, muchas profe. Un gracias. abrazo. Chao, María. Listo.